Buenos días, mundo. Buenos días, iglesia. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, una vez más está aquí tu hermano Francis Saldaña, al lado de mi querido hermano Luis. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo pasaste esta Amén. semana? Bendiciones para ti, Francis. Aquí estamos como cada jueves con Luna de Fuego Radio TV. Esta ha sido una semana verdaderamente bendecida, ¿verdad? Porque hemos visto una vez más la misericordia, el favor de Dios, obrando en nuestras vidas. El tema pasado estuvimos hablando acerca de la gracia, Francis. Así es, Hoy así vamos, es. hoy vamos a hablar de conflicto entre la ley y la gracia. Un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque es, aparte de ser una continuación del tema anterior, es un tema que tiene mucho contenido, tiene mucha sustancia. Y vamos a tratar de en este corto tiempo, pues, traer lo que Dios ha puesto en nosotros. Así es, mi hermano Luis. Mucha gente considera que todavía debemos vivir bajo los preceptos de la ley. Otros creen fielmente que ya es solamente la gracia aquí y que Jesús invalidó la ley en la cruz. Realmente es un tema muy amplio que llama mucho debate. Realmente nosotros trataremos en esta tarde de dar un poquito de la reflexión que el Señor ha puesto en nuestros corazones, tratando de nosotros también, junto de cada uno de ustedes, hermanos, amigos, de aprender cada día un poco más de lo que nos ministra el Espíritu Santo del Señor. Voy a volver a repetir lo que fue la definición de la semana pasada de la gracia. Es el término gracia, este origen de latín, gratia con T, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Eso es lo que entendimos por gracia, eso fue lo que debatimos de la gracia. Ampliamos el concepto de gracia la semana pasada para que la gente, nuestros hermanos, tuvieran una idea de qué significaba. Ahora vamos a tratar de hacer un paralelismo o aportes de lo que implica tanto la ley como la gracia en el desarrollo del creyente como cada uno de nosotros. Y si definimos la ley es un pacto condicionado. Dios dice, si obedeciste, os premiaré, pero si desobedeciste, tendré castigos. Eso es lo que mucha gente en la antigüedad tenía presente, que hacía ciertas cosas bajo los rudimentos de la ley para alcanzar la salvación que que Jehová daba. Pero también cuando la dejaban de hacer, ellos tenían entendido que no era así. Ahora, por la definición hoy en día que tenemos que la ley también dice que es Un pacto un condicional. pacto condicional. Si es un pacto condicional, Dios dice, si obedecéis, Os premiaré. os premiaré, pero si desobedeciere, tendré que castigaros. O sea, por la ley, es como cuando tú robas un semáforo en rojo. Si la policía te sorprende, pues evidentemente vas a tener una penalidad, rompiste la ley. Ahora bien, cuando haces las cosas conforme a la ley, también recibes los premios como beneficio de que lo hiciste bien. Entonces, en esto es que entramos en un debate entre un grupo y otro que entienden que la ley todavía es más que suficiente para salvarte aún sin la gracia. No, exactamente. Y eso es donde vamos a debatir porque la ley no puede proporcionar la salvación sin la gracia. ¿Por qué? Porque en la ley es algo que viene desde el huerto del Edén, ¿entiendes? Dios puso una ley. Cuando crea al hombre, cuando crea a la mujer, Dios le dio una ley. Le dijo, no van a comer, pueden comer de todos los árboles, menos del árbol del bien y del mal. Eso fue una ley que él le puso. ¿Qué pasa? Que esa ley ellos la rompieron. Entonces, lo que vino fue para ellos muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Cristo vino y tuvo que darnos vida porque estábamos muertos. Nuestro hombre espiritual, nuestro ser espiritual cayó de la gracia, o cayó, mejor dicho, de la gloria de Dios. Al momento en que peca, hubo una separación. Pecado significa separación entre Dios y el hombre. Inmediatamente el hombre peca, hubo una separación, que Cristo vino a unirnos de nuevo. Así Pero es. hablando sobre la ley que había en el huerto de Edén, ¿verdad?
Dios le dice al hombre y a la mujer, ustedes pueden comer de todos los árboles, menos de este. A la gente le encanta lo prohibido, Francis. Por eso la ley revela qué hay dentro de nosotros. Eso es así y que era necesario que hubiera una ley, porque Sí. si la ley no te dice que robar es malo, pues tú robas y no eres culpable de nada. Tú puedes Exactamente. matar, no eres culpable de nada. Puedes hacer cualquier cosa que no sea de agrado ni de Dios ni de los hombres, pero nadie te puede acusar de nada porque no hay una ley que diga que eso está mal. Claro, Por el eso, mismo Pablo lo dice en Romanos. Donde no hay ley, no hay condenación. Porque nadie exactamente, te está diciendo a ti que eso está mal. Si yo me robo si yo me voy en un semáforo, pero ese semáforo está dañado, ningún oficial del otro lado me puede decir que usted se fue en rojo. Porque yo exacto, inmediatamente le voy a reclamar, le voy a decir, ahí no hay semáforo, o el semáforo está dañado, o no hay ninguna señalización que me exacto, diga a mí que eso está mal. exacto. No hay ninguna ley. Entonces, Dios instituye la ley al hombre para que el hombre tenga un modo de vivir que fuese agradable a él. Pero que no solamente fueron los 10 mandamientos que Dios escribió con sus propias manos, sino que muchas leyes fueron saliendo en el mismo pueblo de Israel que te iban diciendo, por ejemplo, tú no puedes violar a una niña. Pero muchas. Eso no está escrito en la Biblia citamente, así como uno de los 10 mandamientos. Mas, sin embargo, eso tenía que respetarse. Las jóvenes hijas de padres tendrían que, con consentimiento de los padres, casarse a una determinada edad. Y si no se casaban a esa edad, era porque el padre lo consentía. Pero no podía la hija irse sin el consentimiento del padre. Porque habían leyes. Habían reglas que te decían qué es bueno y qué es malo. Aún la naturaleza tiene sus reglas. Vemos el reino animal tiene reglas, el reino natural tiene reglas. Todo lo creado tiene de alguna forma reglas. Entonces, cuando el hombre empieza a adaptarse a las reglas, empieza a vivir de una forma organizada que te permite entender lo que es bueno y lo que es malo. Por ende, era necesario que el Señor marcara con la ley lo que el hombre debía de hacer para ser acepto delante del Señor, pero como una ley y de un cohecho y hecho humano. Entonces, se separa esto cuando el Hijo de la promesa, Jesús, en él, que ya no viene como un simple mortal, sino que viene como espíritu. Él es el marcado por Dios para que en lo espiritual haya una diferencia de la ley que es dada al hombre como ser humano. Ahora, la ley lo mantiene lejos. La ley hace que estemos apartados o estemos a distancia de Dios, Francis. La ley nos permite acercarnos o nos mantiene lejos de Dios. La ley nos acerca al Señor. Pero yo digo, o sea, en el hecho de que la ley demuestra de que no somos perfectos. O sea, la ley te hace estar lejos en el sentido de que tú no te sientes digno de estar cerca del Señor porque sabes que ha cometido un error, sabes que le ha fallado. Te enseña lo bueno y Porque lo la malo. ley te revela qué tan imperfecto tú eres. Y Exactamente. nada imperfecto pues se puede estar como cerca de Dios. La gracia es lo que hace que nosotros entendamos de que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todos los defectos que nosotros tenemos, podemos acercarnos confiadamente. Así es. Halle gracia confiadamente y nos acercamos al trono de la gracia, dice la palabra de Dios. ¿Por qué confiadamente, Francis? Porque ya no tenemos ninguna culpa, no tenemos ningún temor. ¿Por qué? Porque fuimos justificados a través de la cruz, a través de Cristo, a través del sacrificio de Jesús. Fuimos justificados y nuestros pecados fueron pagados. Así es, hermano. Fíjate que es la ley la que te enseña a ti como ser humano cuáles son lo que tú has infringido. Si alguien se para delante de Dios, dice, yo no te conozco, yo no sé qué yo hice, ¿por qué yo no debo entrar al reino de los cielos? El Señor le va a decir, pero tú hiciste esto, esto y esto que tú sabes que está mal. Pero ¿por qué él como ser humano reconoce que hizo esas cosas mal? Por la ley. Entonces, cuando la ley agarra al ser humano y lo pone de frente a la gracia, le dice, aquí está él con estas faltas, con estas culpas. Entonces la gracia dice, yo vengo de parte de Jesús de Nazaret, donde se cumplió la promesa de que por él y por la fe en él, ahora yo soy salvo. Entonces la ley recoge todo lo negativo de nosotros, todo lo que dice al mundo y le dice al Señor
que fue una infracción. Mira, él robó, mira, él fumó droga, mira cuántas cosas hizo rompiendo leyes. Entonces, con esa rotura de las cosas que eran razonablemente humanas, que debía hacer correctamente, ahora con estas cosas la ley se presenta y dice, mira todo lo que él ha roto. Entonces ahí viene la gracia. Dice la gracia, pero hay algo, que aunque él rompió todas esas leyes y él es culpable, este que se llama Jesucristo, con el cual yo vine a la tierra, yo que me llamo gracia, vine con este Jesucristo, y por la muerte de Jesucristo, ustedes me alcanzan a mí, que es la gracia. Ahora, por la gracia, entonces se borran todas esas infracciones, por simplemente creer en el Padre. ¿Por qué? Cuando crees en el Padre, crees en la gracia. Así es, Francis. No, y la ley es un sinnúmero de sacrificios. La ley, Francis, es un sinnúmero de sacrificios. Es como cosas que tú has tenido que alcanzar o lograr para obtener la salvación. Es como tú tratar de ganarte la salvación. Eso es la ley. La ley y la gracia es como aquel jugador que viene donde el instructor, después de una larga jornada de entrenamiento, después que el equipo se ha reunido, y llega en el momento donde están jugando un torneo y viene ese jugador que no ha sido entrenado, no ha pasado por ningún proceso, no ha pasado por reuniones, y el entrenador simplemente decide inscribirlo y que participe de ese torneo. Yo creo que así mismo hace nuestro Señor. A pesar de que tú no eres merecedor de tal cosa, a mí me place escribirte en este libro. O sea, lo que vemos es a un caballero de la cruz colgado en el madero y un ladrón que vivió toda su vida delinquiendo, haciendo cosas malas, en un estilo de vida despreciado por la sociedad, obviamente por su estilo de vida, robando, asaltando, quizás matando. Cristo decide que desde ese minuto, desde ese momento, Él estaría con Él en el paraíso. O sea, esa es la gracia del Señor. Eso es lo que nos revela la gracia de Dios. Bendito sea Dios. Viendo a un Cristo que fue golpeado, fue crucificado, pero Él murió para que nosotros tengamos vida, para que nosotros fuéramos redimidos. Él le dijo, yo quito tu culpa, desde hoy tú estás conmigo en el paraíso. Amén. Eso es algo que no cabía dentro de una persona que estuviera bajo la ley. Eso es así, fíjate que incluso Él reconoce su falta delante del Padre. Él dice, nosotros somos culpables, nosotros hemos robado, hemos matado, nosotros no has hecho nada. Hemos hecho todo lo malo, más sin embargo, Él no ha hecho nada. ¿Pero por qué Él tiene ese conocimiento? Por la ley. La ley que decía que era bueno, que era malo, que es pecado y que no es malo, pero al verse delante del Padre, entonces se manifiesta la gracia, y aunque tú eres culpable, aunque tú eres razonablemente hacedor de todo aquello que se te ha acusado, pero hoy, como has creído en mí, y has visto mis virtudes, yo hoy te perdono, hoy te permito la entrada al paraíso. Eso es lo que se llama la gracia. Ellos no se lo merecían, no lo merecían, pero a Dios le plació darle la salvación simple y llanamente por gracia, porque Jesús de Nazaret es el portador de la gracia. Por ejemplo, mira que dice Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera el de la descendencia, escucha bien esto, el de la descendencia, la cual ha sido hecha la promesa, que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Exactamente. Era Jesús el portador de la promesa, Dios, de la gracia. Dios lo prometió. Por eso, de la descendencia y el linaje de David, gloria a Dios. Dios prometió a la descendencia de Abraham que de su descendencia vendría un Salvador. Exacto. Y esa es la promesa que estaban esperando. Exacto. Entonces, en ese momento que llega Cristo al mundo, que da su vida, que se permite él mismo subir a ese madero, entonces llegó la gracia. Pero solamente Cristo puede hacerlo porque Él era el portador de ese llamado. Solamente Él tenía la autoridad de parte del Padre para poder dar por gracia, salvar por gracia y bendecir por gracia. Entonces era necesario que antes de que Cristo llegara, se establecieran las leyes y las normas que indicaran que tal cosa era pecado, porque si no, ¿cómo iba entonces un sacerdote
a redimir sus pecados. Si no había una ley que dijera que tal cosa era pecado, tenían que ir cada año a llevar ciertas ofrendas según el pecado, según su condición económica, porque el sacerdote tenía que vertir la sangre de esos animales o de ese sacrificio para tratar de que esos pecados del pueblo se fuesen perdonados. Pero cuando viene Jesucristo ya no había necesidad de ningún tipo de sacrificio animal, sino que por gracia Jesús dictaba y daba por fe que tú eres salvo si creías en Él. Exactamente, la ley. Mira cómo dice Gálatas capítulo 3 versículo 24, Francis. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. O sea, nuestra fe en Cristo es lo que hace que nuestras acciones o nuestro pasado, o sea, que seamos redimidos, que seamos justificados. Y yo me pregunto, o sea, la ley era necesaria. ¿Por qué? Porque nos condujo a Cristo. O sea, nos condujo a una solución. O sea, ellos pecaban, todos los años ofrecían sacrificios, pero ellos volvían otra vez, ellos necesitaban una solución. Exacto. Y esa solución era Cristo. O sea, que la ley lo llevó a reconocer. Y yo siempre he dicho, Francis, mucha gente se pregunta, pero si Dios sabía que el hombre iba a comer del huerto del árbol prohibido, ¿para qué lo sembró? ¿Para qué lo puso ahí? Esa era la ley de Dios. En ese momento, Dios puso una ley, no comerán de este árbol. Pero ¿para qué lo puso? ¿Tú no te has preguntado eso en algún momento? Pero si Él sabía que nosotros íbamos a comer de ese árbol, ¿para qué puso ese árbol? Dios no improvisa. Cristo nunca fue un plan B. Cristo siempre estuvo en la ecuación principal desde que Dios creó la humanidad, desde que Dios comenzó la historia con el ser humano. Cristo siempre estuvo en esa ecuación. No fue que Dios le falló el plan A y bueno, como me falló el plan A, voy a enviar a Cristo. O sea, ya no me funciona la ley. Voy a enviar a Cristo para que sean redimidos. No, no. Cristo siempre fue el plan. O sea, si Dios puso ese árbol en el huerto del Edén, fue para que esa ley que Él puso nos revelara qué tan imperfectos somos y que no podíamos vivir sin pecar. Y ahí entra la base principal de lo que es la fe. Y lo que sustenta y alimenta la fe, ¿tú sabes qué es? Es la obediencia. En el momento que está el árbol ahí, el Señor le marca su ley, le dice, ese árbol no. Le está diciendo cuál es la ley, que Él no quiere que se viole. Pero ¿qué pasó ahí? Una falta de obediencia. Falta de obediencia, porque al ser humano, como te decía ahorita, le encanta lo prohibido. Había un doctor que en su consultorio puso un letrero y decía, no lea esto. Y ahí había una serie de información. Todo el que entraba a Francia, pregunta de dónde miraba. Para allá, a leer. Lo que decía, no lea esto. Yo cada vez que entraban era leer eso. Porque a la gente le gusta lo prohibido. Cuando te ponen a ti una regla, eso te causa una curiosidad. Por eso la gente, por eso tú ves la infidelidad. A la gente le gusta esa intriga. Que lo van a encontrar con la pareja, con el amante. La gente le gusta lo prohibido, Francis. Amén. Y algo que me gustó de Gálatas 3 que tú acabaste de leer, y es que decía ese versículo que la ley ha venido a ser como un ayo. Ahora, ¿qué es un ayo? En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, el ayo era una especie de guía. Era como un tutor que se asignaba a un niño, específicamente con los varones. ¿Qué sucedía? Este ayo era la persona encargada de llevar al niño a la escuela, de educar al niño, de ayudarlo con la tarea. Cuando el niño hacía algo indebido, él lo corregía. Si decía malas palabras, él lo corregía. Y era como un guía, era como un tutor. Y fíjate cómo dice el versículo, que la fe ha venido a ser como un ayo. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe, la ley ha venido a ayudarnos en ese momento, en ese tiempo, vino a ayudar a que las personas desarrollaran hasta llegar a su madurez. Y cuando llegara a su madurez en el conocimiento de Cristo, entonces entrara en la gracia y no en la ley. La ley es como un precursor. Exacto, como un guía. Exactamente, ¿no? Y es lo que te decía, Francis. Era necesario que Dios pusiera ese árbol en el huerto del Edén para que Adán y Eva entendieran que ellos no eran perfectos. Imagínate que Dios, que el ser humano nunca había pecado, nunca hubiese sido perfecto, se hubiese creído quizá que nunca hubiera necesitado de Dios y nunca iba a necesitar de un Salvador, y nunca, porque se iba a creer perfecto. Era necesario que nosotros cayéramos, era necesario que nosotros muriéramos para que entendiéramos que necesitaríamos de alguien que nos diera vida, de alguien de no ser independientes,
sino ser dependiente de Dios. Así es, porque es que cuando ya tú llegas al nivel de madurez, ya tú dejas de depender específicamente de los preceptos de la ley para vivir bajo la gracia. Porque si ya, como el ayo hacía cuando criaba el niño, que ya a los 18 años él cesaba su función porque ya era adulto, ya el niño tenía razón, él tomaba sus decisiones, tú te acercabas a la gracia. Si ya tú conociste la gracia, si ya tú vives por gracia, entonces ¿por qué muchas veces nosotros nos convertimos en abusadores de dicha gracia? Se nos desenfocamos. Por ejemplo, mira que dice Romanos 3, 19 al 20, dice: ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, lo que hemos estado Así es. hablando. La ley nos Francis, enseña en qué es que estamos mal, qué es lo que hacemos mal, porque si alguien viene del campo, nunca, él no sabe que, por ejemplo, robar es malo porque tiene la mente en blanco, es un niño. Él viene del campo y no sabe que de entrar a un colmado, tomar algo que se ve bonito y llevárselo es malo. Alguien lo mete preso, él no sabe por qué razón lo está metiendo preso, pero alguien se acerca y dice: mira, según la ley, cuando tú entras a un lugar y tomas lo que no es tuyo y no lo pagas, eres un ladrón. Ya entra el conocimiento. Cuando entra el conocimiento que me dio la ley, claro, entonces me veo de frente con la gracia. Cuando me arrepiento delante de Jesús y Jesús me perdona. claro, en ese mismo ejemplo, Francis, ese mismo niño que está siendo culpado por algo que no sabe que estaba mal, la ley le hace saber que está mal y le dice entonces qué necesita. Porque después que, ok, lo hice mal, ¿y ahora qué yo hago? Ustedes van a decir, no, ahora tú necesitas un abogado para que te saque de eso. O tú tienes que pagar una fianza, bendito sea Dios. Y esa fianza, tú no tienes dinero para pagarla. Amén, amén, Esa hermano. fianza tú necesitas a alguien que te la pague. Y ese es Cristo, Y más que ha cuando, pagado nuestra fianza. y más cuando es incalculable, cuando es impagable. Impagable, exactamente. Porque, ¿qué es lo que hace la gracia? O sea, ¿qué es lo que hacía la ley? Los hombres trataban de obtener salvación a través de la ley. Pero la ley no puede proporcionar salvación. Necesitamos de la gracia. Francis, y otra cosa es que la ley no borra el pecado, sino que la revela. Revela el pecado. Amén. La ley no borra tu pecado. Y un ejemplo más claro que este no puede ser aquel ejemplo de cuando la mujer está siendo apedreada por los fariseos y le dijeron a Cristo: en la ley de Moisés está que si una mujer es hallada en pecado, en adulterio, que la apedriemos. O sea, la ley sacó a descubierto a esta mujer. ¿Pero para qué? Para que ella tuviera un encuentro con Jesús. Y eso es lo que hace la ley. La ley revela qué tan pecador tú eres, que lo ha hecho mal, pero a la vez te encuentra con Cristo porque es tu solución. Amén. ¿Quién fue la solución de ella en ese momento? Amén. Jesús. Y esa es la máxima expresión de la gracia. Cristo, la crucifixión, el acontecimiento de la cruz. Esa fue la máxima expresión de gracia y de amor y de misericordia para el ser humano. Amén. Mira cómo dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. Amén. Ahí usted se da cuenta. Amén. La Eso es imperfección del hombre. Exactamente. Fíjate que cuando tú has cometido un pecado y otro pecado y otro pecado y otro pecado, te llevan donde el juez. El juez te dice, ¿eres culpable o eres inocente? O que digamos que te dio la inocencia. Perfecto, eres inocente. Has cometido robo 17 veces. Una vez más te vamos a descargar. Te fuiste. Cuando vuelves y pecas una vez o robas una vez más, no es solamente ese robo por el que te van a acusar, sino también por los otros 17, como tú acabaste de leer. Un pecado no te borra los demás. Sin embargo, la gracia de Jesucristo nos enseña que todo pecado que cometemos, cuando somos perdonados por la gracia, son borrados y no se acuerda el Señor jamás. Así es. Y aún si volvemos al pecado, Jesús nos podrá señalar por ese último pecado que habremos cometido, pero los demás fueron borrados y eliminados, porque ese es el poder de la gracia. Dice la Biblia que Dios borra tu pecado y lo echa al fondo del mar y no se acuerda de él jamás. Esa es la virtud de la gracia. El hombre quizá no olvida. El hombre no olvida. El hombre te señala y te dice: mira ahí la que pecó, la que cayó en fornicación,
la que hizo esto, la que adulteró, la que traicionó. Pero Dios se olvida de eso, se olvida de tu pecado y lo borra. Francis. Amén. Varón, tremendo eso que tú acabas de decir. Fíjate, también me encanta también Gálatas 3:21 que dice, entonces la ley contraria a las promesas de Dios, o sea, que si las contraría, o sea, la ley contraria a las promesas de Dios, de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Y la ley es imperfecta. Francis, imagínate tú, escúchame, imagínate tú, Francis, que cada vez que pequemos, usted sabe que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. A través de Cristo hemos obtenido vida. Imagínate tú, Francis, si la salvación del ser humano se basara en la ley, todo lo que nosotros fallamos y todo lo que nosotros pecamos, ¿cómo entonces fuéramos salvos? O sea, es como que usted me dice a mí que un ángel está ahí escribiendo, pecó, déjame borrarla del libro de la vida. Mira, ya pidió perdón, se reconcilió, déjame escribirla. Entonces, exacto, ese libro se va a desgastar ahí. Ese ángel va a estar borrando y escribiendo, borrando y escribiendo. Y a veces uno cree que, ay, Señor, vuelve a inscribirme, vuelve y bórrame, vuelve a inscribirme. Y tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, pero tenemos también que saber en qué Dios hemos creído. Que a pesar de que es un Dios justo, es un Dios misericordioso. Y que si su ley se basara en la justicia y no en la gracia, pues nunca obtendríamos una salvación. Amén, hermano. Fíjate que maravillosa es la gracia. La ley dice que si usted lo agarraron con un cargamento de drogas, usted es culpable y tiene simple y llanamente que pagar. Usted va condenado a 10 años de cárcel. Usted rompió la ley y la ley exige que usted cumpla 10 años en la cárcel. La gracia no es así. La gracia te dice, es verdad que te agarraron con la droga. Es verdad que tú eres un traficante de droga. Pero si tú has creído en mí, si tú pides perdón y me dices que no lo vas a hacer de nuevo, la gracia dice, yo te perdono. Yo te perdono y te paso a la salvación. Te estoy hablando de lo espiritual. Porque, ok, en lo secular sí vas a tener la condenación. Ok, te arrepentiste delante de la ley, pero aún así tienes que pagar. Tú te arrepientes delante de la gracia, vas a tener que pagar porque hiciste un acto que rompió la ley. Recordamos que la ley va de acuerdo con la gracia. La gracia de Jesucristo te salva, sí, pero la consecuencia de haber roto la ley vas a tener que pagarla. Pero es mejor pagar la ley que rompiste, pagarla con los años de cárcel, con Cristo en el corazón, con tu salvación en el corazón, a tener que simplemente ser procesado por la ley y pagar una condena sin Jesucristo, sin la salvación. Ahí donde se pierde el alma del hombre. Exactamente, Francis, es lo que decía. Eso es lo que quiere decir, es que Dios, a pesar de ser un Dios justo, es un Dios misericordioso. O sea, si se basara totalmente en la ley, él dijera, no, que yo soy un Dios que si soy justo, bueno, lo justo basado en la ley es que si tú pecaste, pues tú vas a ser condenado, no vas a ser perdonado por eso, sino que tú vas a pagar tu consecuencia. Tú no vas para el cielo, tú no vas a ser salvo. O sea, ni siquiera fuéramos salvos porque no merecemos ser salvos. No lo merecemos. Si fuera realmente lo que mereciéramos, basado en la ley, no mereceríamos ser salvos. O sea, exacto, fuéramos condenados. Por eso necesitaba venir el portador del pacto, mira, a traer la gracia para que pudiéramos alcanzar la salvación. Mira cómo dice aquí, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. A través de Cristo. O sea, nosotros creímos en Él. Si creímos en Él, obtenemos la gracia del Señor. Así es. Y esto no de vosotros. Y eso ahí, ¿qué dice? Y esto no de vosotros. ¿Por qué dice, por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que es esto? Y esto. Y esto. Esto quiere decir, eso, la fe que tú tuviste en Jesús, ni siquiera tú mismo eres capaz, porque no eres lo suficientemente bueno para decidir buscar de Dios.
Dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, Francis. Ya lo que nosotros tenemos de amor por Cristo y reconocemos y buscamos de Dios es porque Dios lo puso en nosotros. No dice la misma palabra cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida. El que está muerto, Francis, no puede hacer nada. Un Así muerto puede es. moverse. Imagínate tú una gente que está muerta en un lago ahí. Muerto ya. Para sacar a ese hombre de ese lago hay que obligado a venir a agarrarlo por un lado y llevarlo para la orilla. Entonces no quiere decir que tú fuiste nadando hacia la orilla para encontrarte con Cristo. Significa que tú no hiciste nada y estabas muerto y Dios vino y te sacó de esa profundidad, te sacó de esa profundidad donde estabas ya muerto y tú no valías, te valías por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, Francis? Que nosotros no hemos hecho nada, nada que hagamos puede proporcionarnos la salvación, porque toda la ley está en una sola palabra. Perdón, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea que ni siquiera lo que creemos que hicimos, tomando la decisión por Cristo, fue porque nosotros mismos decidimos, en pocas palabras. Pues es don de Dios, un don de Dios. La fe es un don de Dios. Dios es quien da la fe, porque es un don de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí entran las obras Ahí de la ley. exactamente. Entendemos que por hacer las cosas rectas, por hacer esto, por hacer por aquello, yo puedo yo con mis hechos alcanzar la salvación. Y hay que demostrarle al hombre que solamente Jesús de Nazaret tiene la llave para darnos la salvación a todos los ¿No? hombres. Vamos, Y que en la ley, Francis, antes de irnos a comerciales, en la ley, Francis, yo tengo que hacer para ser salvo. En la gracia, yo soy salvo, entonces hago. O sea, yo no hago cosas para ser salvo. Yo no hago cosas para que venga la gracia de Dios. No, viene la gracia de Dios sobre mí sin yo hacer nada. Por lo cual, si esa gracia se ha manifestado en mis obras, si tienes fe, muéstrame tus obras. ¿Qué dijo Cristo? Por tus frutos te conoceréis. así Vamos es. a la pausa. Amén.
Ya estamos de vuelta, gloria a Dios, con este tema poderosísimo, ¿verdad? Conflicto entre la ley y la gracia. Bendito sea Dios, un tema bastante edificante. Y saludamos a todos los que están ahí en las redes, conectados como cada jueves, bendito sea Dios. Les invitamos a que comparta este link que está bastante bueno. Necesitamos conocer lo que es la gracia de Dios, por lo cual hemos sido salvos. Y aquellos que no han sido salvos necesitan conocer para poder acceder, ¿verdad?, a esta fuente de vida que se llama Cristo Jesús. Francis, vamos a seguir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es interesante hablar de la gracia, mi hermano. Fíjate que una de las virtudes que tiene la gracia es que, y me pasó un caso, es que si tú por la ley pecaste, digamos, sales de asaltar un banco, hay un tiroteo, te alcanzó una bala y estás agonizando. Como estabas quebrantando la ley, saliste del banco como un ladrón y mueres, sea minutos después o horas después, ya tú rompiste la ley. Cuando tú mueres en la cama, mueres como un ladrón. Para la ley, eres y serás siempre culpable. Pero cuando en el mismo escenario, el mismo ladrón sale, el mismo ladrón es herido, cae, y resulta que en los minutos finales alguien se acerca y le dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que serás salvo? ¿Te atreves a creer? Das un paso de fe para vida. ¿Te atreves a darle tu vida a Cristo? Si el delincuente en esos minutos finales dice sí, y lo dice de corazón, no como quien quiere engañar a Dios, sino sí, reconozco que lo he hecho mal y estos son mis últimos minutos, yo quiero aceptar a Jesucristo. La gracia lo salva. Y es algo interesante, porque vemos como la gracia siempre está presta, aún en tus últimos minutos para salvarte. Mira incluso lo que dice Romanos 8, 3 al 4. Pues, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, y subrayo carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, los seres humanos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos como la ley condena la carne, el pecado que habita, que mora en la carne, más Dios, más Jesús, que es Espíritu. Entonces trae la gracia, y lo que Cristo salva con la gracia no es la carne, es el Espíritu, porque el pecado se consume en la carne. Entonces, como se consume el pecado en la carne vuelve al polvo y polvo será. Pero en el Espíritu, lo que vive para siempre, lo que es necesario que sea salvo, entonces viene la gracia del Señor Jesucristo para estar ahí, para darte la mano. En la ley, hay muchos principios que te bendicen, pero te bendicen aquí en la tierra, no es que te dan salvación. O sea, hay obras de la ley, te van a bendecir, te van a hacer estar bendecido aquí en la tierra, porque son leyes de hombre. Y hay cosas que tú tienes que, ¿verdad? Tú tienes que regirte por una ley. Todo país tiene una ley. Y hay leyes que fueron escritas también, que nos van a bendecir mientras estemos aquí. Ahora bien, lo que nos va a otorgar la salvación es la gracia del Señor Jesucristo. Pero la ley, oye, la ley se introdujo, dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la ley se introdujo para que el pecado abunde. La ley se puso para que demostrarte lo mismo que hablábamos ahorita. O sea, no es que la ley es mala, no es que la gracia es la buena, no, sino que las dos son necesarias. Eso es lo que queremos aclarar. La ley fue necesaria porque reveló el pecado para poder hacerte ver de que necesitabas de un Salvador. Exactamente. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Exacto. Entonces, el mismo Pablo dice, entonces pecaremos para que venga la gracia, para que sobreabunde la gracia, de ninguna manera. La gracia no es una licencia para tú pecar. Ah, no, que yo estoy bajo la gracia ahora. Hay una moda ahora, Francis,
que estamos bajo la gracia. Y ya bajo la gracia tú puedes hacer toda tu diablura, todo lo que te venga en gana. Así es, así Porque es. ya como es la gracia de Dios, tú no necesitas cumplir la ley, no. No es eso, la ley y la gracia no compiten. La ley y la gracia armonizan. La ley y la gracia complementan. O sea, lo que te llevó a ti a entender de que necesitabas de un Salvador fue la ley. No es que tú vas a estar irrumpiendo la ley. No es que tú vas a vivir en pecado, como dice el apóstol Pablo, que si yo a lo que obedezco, de eso soy esclavo. O sea, que si yo obedezco lo de la carne, si yo obedezco al pecado, si yo vivo una vida de pecado, pues yo no he sido libre, yo todavía estoy atado. No vivo la libertad que Cristo compró por mí en la cruz del Calvario. Yo sigo viviendo bajo esclavitud. Sigo viviendo bajo la esclavitud del pecado. O sea, no he sido libre y estoy muerto. Estoy muerto porque mi hombre espiritual está muerto. Y el hombre espiritual es el cual va a heredar la salvación. Eso es así. Y como tú dices, donde abundó el pecado, sobreabundó gracia, porque no importa en cuáles pecados podamos estar sumergidos o la cantidad de pecado que hay en la vida de un creyente o perdón, de un no creyente, sino que cuando sobreabunda la gracia, sin importar quién yo haya sido y todo lo que yo haya hecho, más gracia hay para salvar mi alma que condenación por las leyes que yo haya roto, Claro. leyes espirituales, leyes morales. Siempre va a sobreabundar una gracia que te va a dar la salvación. Siempre va a sobreabundar una gracia que te va a decir, yo estoy aquí, soy Cristo Jesús, el que tiene el derecho de borrar tus pecados. Mira, el reino de Dios se rige por leyes diferentes a las de los hombres. Y muchas veces nosotros queremos implantar esas leyes como que son leyes divinas. Fíjate que eh, para Dios todos los pecados son iguales, pero si tú te fijas, cada vez que un hermano comete un error y la gente no lo sabe, lo primero que la gente dice, él cayó en pecado, no fue de fornicación, él no adulteró, porque eso es lo que la gente entiende que es un pecado grave. O sea, los pecados no tienen como un nivel delante de Dios. Si tú hablas una mentira, si tú engañas, si tú traicionas, si tú fornicas, si tú robas, si tú matas, son pecados que aquí tienen una consecuencia diferente, cada uno de esos pecados. Pero delante de Dios todos los pecados son iguales. Si tú hablas una mentira, tú eres un pecador tanto como aquel que mató, que robó, que fornicó. O sea, Dios no tiene como una tabla de pecado para diferenciar su nivel o su grado de maldad. No, todos somos malos, Francis, por eso es que todos somos malos. No importa si aquel es un delincuente, si aquel, todos estamos metidos en el mismo saco, Así es, porque así todos es. somos pecadores. Entonces, por eso nos damos cuenta de que las leyes terrenales no se rigen igual a las leyes de Dios. Para Dios todos son iguales, aquí no. Aquí tú matas a una gente y tú vas preso, aunque tú te arrepientas. Y tú te puedes arrepentir, tú puedes ser salvo y aquí condenado. Así es. Eso es. La ley del hombre siempre te va a condenar, pero la gracia de Dios siempre te va a dar la oportunidad de que tú seas redimido. Mira, me gusta mucho también lo que dice 2 Corintios 3, del 6 al 18, bastante largo, pero lo vamos a resumir. Por ejemplo, el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces vemos una vez más cómo todo lo que viene por la ley, que va dirigido hacia la carne, porque es en la carne que se consuma el pecado, mas vemos como por el pacto, como vivimos en un nuevo pacto, el pacto de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, este nuevo pacto que nos trae la gracia se enfoca en el espíritu, mientras que la ley dispara la carne, porque ahí es que muere el pecado, se consume el pecado, la gracia se enfoca en el espíritu, porque el Señor es espíritu, nosotros somos espíritu. La parte de nosotros que va a la morada eterna es el espíritu, por eso la gracia es dada a los hombres como parte de lo que es espiritual, más lo que es carnal, la ley entra ahí para reflejar en ti lo que has hecho, lo que has roto, lo que has hecho mal, para cuando te vas frente a la gracia de Dios, puedas reconocer todo lo que Dios te ha perdonado,
todo lo que Dios borró, ese pasado tan sucio de tantas iniquidades, de tanto pecado, de tantas cosas tenebrosas que hiciste en tu vida pasada. La gracia viene y borra todo eso, como tú mismo decías, que son todos nuestros pecados echados en el mar. Y ahora de espíritu a espíritu, bajo un nuevo pacto, por la gracia del Padre, somos limpios y somos aceptos para entrar a las moradas eternas. Hay bendición, pero no podemos desligar la ley de la gracia. El mismo Jesús dijo que él no venía a abrogar la ley, sino que venía a endurecerla, porque él venía a decir, si ya la ley le mostró todo lo que es pecado, pero ustedes permanecen Así en es. el pecado, si permanecen en ese pecado, entonces mi gracia no será sobre ustedes. Entonces, ese pecado y esa condenación, mi gracia va a estar por encima de esa ley para acusarte también. Así como te va a acusar la ley, también mi gracia te va a acusar, porque mi gracia te va a perdonar siempre y cuando tú decidas aceptar esta gracia, tú decidas ser perdonado, tú decidas seguir a Jesucristo, vivir por lo que Jesús te dicta en la mente, en el corazón y en el espíritu. Debes ser diferente, debes cambiar, debes ser renovado, debes ser pactado, debes ser una persona que ahora se rige y que quiere caminar como lo hace Jesucristo. Entonces, no podemos pensar que la ley está borrada porque Cristo subió a la cruz, que ya el Señor abrogó, borró, quitó y ahora en el nuevo pacto solamente es la gracia. Una cosa no es sin la otra, debemos creer que cuando rompemos incluso las leyes sean morales, estas leyes terrenales, esas leyes cuando las rompemos, aunque seamos salvos porque ya llegó la gracia y me perdonó y yo decidí cambiar y acepté la sangre, acepté el perdón, pero hay consecuencias, hay marcas que dejan tus delitos y pecados que muchas veces te van a seguir por un tiempo, pero lo importante es que ya la gracia ha perdonado tu espíritu, tu alma y estás presto para alcanzar la salvación. Así es, Francis. Tú lo has dicho todo. O sea, el mismo Jesús dijo, yo he venido para hacer cumplir la ley. La ley es esta. La ley es lo que quería decir, mi opinión personal, es que la ley se está cumpliendo ahora porque ya la ley misma profetizó acerca de mí. O sea, yo soy necesario aquí. Yo he venido a hacer cumplir la ley, he venido a hacer cumplir la ley, he venido a que haya un antes y un después. Por eso la historia de la cruz marcó un antes y un después en la historia, porque Cristo nos hizo entender cuál era el camino hacia la salvación. Tratábamos de buscar la salvación por nosotros, por nuestra propia vía. O sea, no hay cosa que yo haga para ganármela la salvación, porque si no ya no sería gracia, Francis. La gracia es algo que tú eres, es un favor inmerecido. O sea que si tú te lo mereces, si tú te lo mereces, ya no es gracia. Si tú tratas de hacer algo para obtener gracia, para alcanzar gracia, entonces ya no es gracia. Ya tú te lo estás ganando. Así es, Ya no, hermano. entonces no es un favor. Si tú me dices a mí, Francis, hazme un favor, esto y esto y esto, y esto después te lo quiero cobrar. Ya no es un favor, porque ya yo te lo estoy cobrando el favor que te iba a hacer. O sea, favor es yo decirte, oye, esto tú no te lo mereces. Tú no me tienes que pagar nunca por esto. Tómalo. Así Ahora, es. yo te apuesto a ti que tu vida, tu actitud hacia mí va a cambiar. Porque tú vas a ver y dices, wow, pero Luis es bueno, mira. Luis me hizo ese favor sin pedirme nada a cambio. Luis me hizo ese favor desinteresadamente, no, pero yo tengo que tratar de hacer algo. Uno quiere pagarle ese favor a Dios, pero ese favor no tiene precio. Uno a veces dice, bueno, el Señor ha sido tan bueno conmigo, el Señor me salvó y yo tengo que tratar de pagarle esto. Eso no tiene precio, la salvación no tiene precio. No tiene precio, no hay cosa que tú hagas. Pero es como yo decía ahorita, esos son los frutos de arrepentimiento que hacen que nosotros queramos, ¿verdad?, agradar al Señor. Pero no hay cosa que hagamos para ser salvos. No hay cosa que hagamos para comprar la salvación. Es meramente, es la mera gracia de Dios. Así es, Ahora hermano. bien, ahora bien, la gracia de Dios vino a nosotros. Yo tengo fe en Jesucristo. Mis acciones tienen que ser agradables al Señor. Porque se supone que si yo tuve la gracia, ya debo de comportarme de otra forma porque Cristo vino y me cambió mi vida. Ahora, cuando tú vives una vida en pecado, una vida
igual como si tú nunca has tenido un encuentro con Dios. Posiblemente tú nunca hayas conocido a Dios verdaderamente como Él quiere que tú lo conozcas. Así es, mi hermano, así es. Fíjate, ya finalizando, Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y lo repito, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley siempre va a llevarte con todos tus pecados, con todos nuestros pecados, a los pies de Jesús para que a partir de ahí te cubra la gracia. Recordando siempre, los que, los que viven solamente por la ley y que solamente entienden que por la ley serán salvos, tienen que vivir ellos a sí mismos por la ley Sí. y hacer ellos las cosas para Así es. tratar de alcanzar la salvación. Así es. Más el que vive por la gracia ya no tiene que hacer nada porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Cristo Así ya es. murió por nosotros. Cristo ya pagó con su sangre por cada uno de nosotros. Lo que corresponde ahora es aceptar esa sangre, aceptar a este Cristo de gloria, vivir conforme a sus estamentos, conforme a él, al Espíritu, conforme a lo que es bueno, todo lo que nos marca la palabra, siempre sabiendo que ya Dios, ya el Señor, ya lo hizo por nosotros. Así que mi hermano, Dios te guarde, Dios te bendiga. Espero que este tema haya sido de edificación. Esperamos en el nombre de Jesús que le des like al programa, que nos compartas, Así es. que permitas que podamos llegar a otros y necesitamos tus comentarios para seguir creciendo, que nos sigas apoyando, que no, si quieres escribirnos temas que podamos tratar aquí, también estaremos con la intención de ayudarte. Así que hermano Luis. Así es, Francis, bendiciones para ti y para toda esa audiencia, recordándole que la gracia nos hace vivir en libertad, ya que esa libertad que Cristo compró por ti en la cruz del Calvario. Así que vive feliz. La gracia te hace vivir feliz, Francis, porque te hace vivir en paz con todos los demás. No te hace vivir en riña, sabiendo que Dios es tu dador, es tu cuidador, es quien te ha proporcionado la salvación, Francis. Así que bendecimos a todos los que están ahí y te invitamos a que si no tienes una iglesia donde congregarte, pues puedas ser parte de esto también, de esta casa que te espera con los brazos abiertos, columna de fuego. Estamos ubicados en la Charles de Gaulle, número 5, frente a la farmacia GBC. Así que te esperamos hoy, como cada jueves, tenemos un servicio poderosísimo con una ministro, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Así que te invitamos. Dios te bendiga y hasta el próximo jueves.